Bienvenidos a todos a esta nueva serie que estamos iniciando el día de hoy, que va a durar 3 meses, que se llama La vida en el reino, el cielo en la tierra. Tuvimos un video de introducción del Sermón del Monte que nos sirve como pues ese camino abierto, ¿no? Al tema que vamos a tratar todos estos 3 meses, que va a ser fascinante. Déjame decirles que tiene mucho tiempo que tengo ganas de hacer un estudio sobre el reino de Dios, sobre el concepto del reino. Muchas veces pensamos y por años hemos pensado que el reino es igual a la iglesia. El reino de Dios es más grande que la iglesia. Es algo mucho más grande. Y a través de estos 3 meses queremos dejar enseñanza profunda sobre temas bien importantes que tienen que ver con el reino. Pero déjame decirte que este es un estudio inspirante, es motivante. Aún a mí mismo, al estarlo produciendo, esta primera clase, me inspiró a entender los conceptos, me inspiró comprender lo que Dios nos está hablando aquí en su palabra, ¿no? Pero aquí está el calendario de temas. Vamos a tener 13 sesiones donde vamos a estar hablando de los temas que tienen que ver con el concepto bíblico del reino de Dios, pasando por el amor de Dios, nuestro amor por Dios, la diversidad en el reino, la unidad, relaciones espirituales, conflictos en el reino, reconciliación, viviendo como hijos del reino, embajadores para el rey. Va a ser increíble. Y también algo especial es que dentro de esta serie va a haber por lo menos 2 o 3 clases especiales sobre este tema, el rol de la mujer en la iglesia. Estas fueron clases que impartí para todos los ministros de la iglesia en México y cuyos videos los vamos a estar reproduciendo en el día que nos toque el rol de la mujer en la iglesia. Creo que la siguiente sesión vamos a comenzar con el primero. Y pues va a ser un tema también importante que tenemos que tratar, un tema controversial, pero que es importante también tratarlo. ¿Ok? Así que iniciamos con la primera clase, el cielo en la tierra, el cielo en la tierra, de la serie La vida en el reino. ¿Qué bibliografía estaremos utilizando? Principalmente el libro de la derecha, que se llama así, La vida en el reino, también de nuestros hermanos Dave y Beth Popta, que han sido nuestros guías en estas series porque tienen muy buen material, pero también hay otros libros increíbles que han escrito nuestros hermanos Tom Jones, Steve Brown, que se llaman El Reino de Dios, 3 volúmenes, un estudio súper profundo sobre el Sermón del Monte y otros temas conectados al Sermón del Monte. Entonces, están en inglés lamentablemente, pero son muy buen material y estos hermanos se la pasaron años estudiando el tema hasta que hicieron los libros. ¿Ok? Bueno, el concepto de el reino de Dios, como dice aquí una definición de un diccionario bíblico, la frase reino de Dios o reino del Señor se refiere principalmente al poder regio de Dios ejercido sobre la creación y las personas. Quiero decirte que este concepto, el reino de Dios, es uno de los conceptos más importantes en toda la Biblia, de los más importantes. No profundizamos mucho en este tema, leemos pasajes que hablan del reino y frases que dijo Jesús del reino de Dios es como esto, es como aquello, una que otra parábola que nos encontramos por ahí, pero a veces no le prestamos mucha atención al concepto. Es muy grande, es muy poderoso y sobre todo es muy inspirante. ¿Ok? Vamos a ver un poquito acerca del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Ok, si entendemos que el reino de Dios es este gobierno de Dios sobre todo lo que existe, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento de este concepto? La realidad es que hay referencias muy escasas en el Antiguo Testamento, no hay mucha información y se empiezan a mencionar especialmente después del inicio de la monarquía israelita. Uh, Sin embargo, ellos también ya veían a Dios como un rey. Desde antes de los reyes de Israel, por ejemplo, cuando está el profeta Samuel, ahí ellos consideraban a Dios como su rey. Y cuando ellos pidieron un rey humano, que después llegó el rey Saúl, pues era como decirle, Dios, no te queremos a ti, queremos un rey humano. Pero ellos ya veían a Dios como un rey. Algunos pasajes que nos hablan de este concepto
de Dios como un rey con un reino, es por ejemplo Salmos 47:2 que dice, cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran rey de toda la tierra. Aquí vemos una perspectiva de Dios como rey de toda la tierra. ¿Okay? Primer Reyes 22:19. Micaías prosiguió. Por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Aquí hay otra visión de Dios, no solo como rey de la tierra, sino que aparte está en otro tipo de reino, donde se sienta en un trono y tiene un ejército celestial. Y esto lo vimos un poco a finales del año pasado en la serie Resistiendo al Adversario. Hablamos del ejército celestial, de las huestes celestiales, todos estos miles y miles de seres espirituales que viven en ese reino celestial, un reino espiritual al que no tenemos acceso y donde Dios es el rey de todos. ¿Okay? Tres temas principales que salen de este concepto del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Primero, se menciona que tiene una duración eterna. Salmo 145:13. Tu reino es un reino eterno. Tu dominio permanece por todas las edades. Hay una referencia en el Antiguo Testamento que el reino de Dios es para siempre. No es por temporada, no es de moda, no se va a acabar. Va a durar siempre. Un segundo aspecto importante es el aspecto presente y tangible. ¿Qué es esto? Primera Crónicas 28:5 dice, de entre los muchos hijos que el Señor me ha dado, escogió a mi hijo Salomón para que se sentara en el trono real del Señor y gobernara a Israel. Aquí el rey David hablando, y él haciendo referencia a que Salomón se iba a sentar en el trono real del Señor. ¿Pero cómo? Si el trono de Dios vimos que está en ese plano espiritual, en ese plano de seres que no podemos ver, que no tenemos acceso, y de repente dice David que no, que el trono de Dios estaba ahí, en Jerusalén, donde Salomón se iba a sentar, y está hablando de un trono físico, donde se sentaban los reyes. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, aquí nos deja ver David que el reino de Dios está conectado con el pueblo de Dios y que de alguna manera ese rey que iba a ocupar el lugar de reinado ahí en Israel, el trono, estaba conectado con el reinado de Dios. Era como si representara a Dios en la tierra y continuara con su reinado, pero en la tierra. Ese es el aspecto presente y tangible. Y un tercer aspecto del reino de Dios es esto, una creencia en una aparición futura. Daniel 7:13 dice, en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Esta es una profecía. El libro de Daniel es un libro profético y de hecho utiliza un estilo literario llamado de literatura apocalíptica. Es el único libro del Antiguo Testamento que maneja ese tipo de literatura. Y se está anunciando que vendría un rey y aparecería en el futuro. Estamos en el libro de Daniel, Antiguo Testamento, antes de Cristo, y se está anunciando que vendría un reino con un rey y todas las naciones le darían reverencia. ¿Okay? Esos son los tres temas principales que encontramos en el Antiguo Testamento cuando se piensa en el concepto de reino de Dios. Ahora, algo interesante que también nos menciona el Antiguo Testamento, ¿cómo sería ese reino futuro que llegaría? Mira Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén.
quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates. Y mira lo que dice Sofonías 3:15. El Señor te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Ok, estas son profecías. Y de hecho, Zacarías 9 es una profecía mesiánica, apunta a Cristo. ¿Y de qué nos hablan estos dos pasajes? ¿Qué característica o qué encontramos en común entre estas dos referencias proféticas a cómo sería la llegada de ese reino futuro? Pues nos hablan de esto, que Dios estaría cerca de su pueblo. Sofonías dice, estaré en medio de ti y te daré gozo y te daré alegría y ya no tendrás por qué temer. Yo voy a estar ahí contigo. ¿Ves? Entonces, esta es una gran característica de cómo el Antiguo Testamento apunta hacia ese reino futuro. En ese reino futuro iba a ser distinto al otro reino, a los reinos que ha tenido Israel o que tuvo Israel. Ese reino futuro iba a implicar a Dios morando con su pueblo, estando con ellos y acompañándolos. Y por eso, imagínate el pueblo de Israel escuchar esta expectativa cuando ya vino el tiempo de pasado el Antiguo Testamento, el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, había mucha expectativa mesiánica en Israel. Esperaban ese rey, esperaban ese reino. Lo único que habían visto eran reinos extranjeros invadiéndolos y llevándolos al exilio y queriendo acabar con su religión. Y por eso, en tanta angustia y sufrimiento que tuvieron, esperaban que un día se cumpliera esa profecía y Dios morara con ellos. Piénsalo. Eso obviamente apunta hacia nosotros. Vamos a ver por qué. Vamos a hablar ahora de Jesús y el reino de Dios. ¿Cómo manejó Jesús este concepto? Bueno, en realidad el reino de Dios es el corazón de la enseñanza de Jesús. ¿Ok? Este concepto está bien metido en la enseñanza de Cristo y lo puedes ver sobre todo en el Sermón del Monte, el sermón más importante de Jesucristo. Está ahí, todo el reino de Dios está ahí. Nos lo muestra en detalles, en parábolas, en comparaciones, pero Jesús habló mucho del reino. Mateo maneja el concepto reino de los cielos, pero los otros tres evangelios lo mencionan como reino de Dios. Es lo mismo, reino de los cielos, reino de Dios. Algo interesante es que los evangelios sinópticos tienen 61 menciones directas del concepto reino de Dios. Y cuando sumas pasajes paralelos, da un total de 85 referencias al reino de Dios en los evangelios sinópticos. El evangelio de Juan solo lo menciona 2 veces. Pero esto nos muestra que no es un concepto cualquiera en el evangelio. Está presente y es importante que lo entendamos. Por algo está ahí. Juan es una de las primeras menciones del reino de Dios, Mateo 3:1, Juan el Bautista, dice aquí el texto. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Este fue el primer aviso. La primera referencia que encuentras en el Evangelio es Juan el Bautista anunciando. ¿Y qué decía? 2 cosas. Número 1, arrepiéntanse. Un llamado a un cambio de vida. Metanoia, que es la palabra en griego, significa cambio de vida, cambio de rumbo, cambio de dirección. Entonces Juan estaba preparando a la gente. Por eso su bautismo fue un bautismo de preparación. Estaba preparando a la gente porque venía algo grande.
y él le llama el reino de los cielos. Ya va a llegar. Juan el Bautista dice, ya está cerca, por eso prepárense. ¿Okay? Jesús en Lucas 4:43 dijo, pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. ¿Qué tan central era para Cristo el tema del reino de Dios, que él mismo está diciendo, este es el evangelio del reino de Dios? Las buenas nuevas es lo que significa la palabra evangelion en griego, evangelio. Entonces, en realidad Jesús está diciendo, el evangelio es el evangelio del reino de Dios. ¿Nosotros qué decimos? El evangelio de Jesús. Pero él dice que su evangelio era el evangelio del reino de Dios. Las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Okay? Así de central era para Cristo el tema. Él mismo definió que su evangelio era del reino. Así que pues ve qué tan importante es. Lucas 11:19, mira lo que dice Jesús. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso, ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Ok, acuérdate Juan el Bautista diciendo, va a llegar. Y también Cristo comenzó su predicación así, arrepiéntanse porque ya viene el reino de los cielos. Pero en Lucas 11:19 está diciendo, ya llegó, porque estoy expulsando demonios con el poder de Dios. Y él dice literalmente, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Okay? Entonces comienza a conectar esto. Jesús, que es Dios hecho hombre, caminando en la tierra, sanando enfermos, expulsando demonios, y a través de ese despliegue de poder tan impresionante, él les demuestra a los judíos que el reino de Dios ya había llegado. Pero también hay otra cosa. Marcos 9:1, Jesús está hablando con sus discípulos y dice, y añadió, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Ah, caray. Acabamos de leer un pasaje donde Jesús dice, ya llegó. O sea, expulsé demonios, entonces eso demuestra que el reino de Dios ya llegó. Pero luego en Marcos 9:1, hablando con los discípulos, les dice que el reino de Dios llegaría con poder y que ellos, varios de ellos, lo verían. Sabemos que esa es una referencia al Pentecostés, a Hechos 2, la llegada del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, donde todos los apóstoles y los creyentes que se habían reunido comenzaron a hablar en otros idiomas, anunciando el Evangelio del reino. ¿Okay? Y Cristo está diciendo, ese día el reino de Dios va a llegar con poder, pero antes había dicho que ya había llegado. Entonces pareciera como que va llegando en fases, ¿no? Como que llega de una manera con Jesús, pero luego con los apóstoles iba a llegar de otra forma. O sea, como que ya le estamos dando un poquito de sentido, ¿no? Hacia dónde vamos. Ahora, algo interesantísimo son las parábolas del reino. Mira la pantalla. Esta es una lista de cuáles parábolas de todas las que dijo Jesús están conectadas con el concepto del reino de Dios. Algo interesante es que son la mayoría. La mayoría de las parábolas que él enseñó eran del reino, pero a su vez estas parábolas se clasifican en dos categorías. Del lado izquierdo tenemos las parábolas que hablan del reino presente, es decir, el reino de Dios en la tierra. ¿Cuáles son? La del sembrador. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? ¿De qué trata? De la semilla que se siembra, el diablo se la lleva, pero queda en el corazón humano y da fruto. Bueno, está hablando de algo terrenal, de personas que oyen el mensaje y dan fruto. La mala hierba en el campo es otra profecía
Pero en otra parábola del reino, está hablando del reino terrenal, de las personas. La semilla de mostaza, tener fe del tamaño de una semilla de mostaza y veremos cosas grandes. La parábola de la levadura, la del tesoro escondido, diciendo que el reino es como un tesoro escondido y lo descubres y te llenas de alegría. O la perla de gran precio igualmente. La parábola de la red, donde lanzas la red y todo tipo de pescado se mete. Y la parábola de la semilla que crece, ¿ok? Si estudias a fondo estas parábolas, vas a ver que Jesús dice cosas como, pero el reino de Dios es como esto, es como aquello. Y está haciendo comparaciones a través de temas que el pueblo judío de esa época entendía, como era la siembra, como era un tesoro escondido, como era la pesca. Tal vez si Jesús hubiera venido en nuestra época, nos hubiera hablado de temas cotidianos. El reino de Dios es como cuando te subes al micro y ves esto y ves aquello. El reino de Dios es como cuando vas en el metro y miras aquí. No sé, se me ocurre, ¿no? ¿Cómo sería Jesús enseñándonos el reino de Dios en este tiempo, en el siglo XXI? Imagínate, hablándonos en términos actuales de nuestra vida diaria. Así eran las parábolas, ¿ok? Pero hablaban del reino presente. Sin embargo, el otro grupo de parábolas hablan del reino futuro. Básicamente, el regreso de Cristo, el fin del mundo, el juicio final y la llegada de otro reino que todavía no vemos. La parábola de las 10 vírgenes, las que se prepararon y las que no. La parábola del siervo fiel y prudente, aquel que entendió que su amo iba a regresar y estuvo haciendo las cosas con diligencia. La parábola del portero, también, que está pendiente, alerta. La parábola del banquete de bodas, donde se invita a todos a participar, pero el que no trae traje de bodas no va a entrar. La parábola del siervo cruel también, que no quiso perdonar. Estas parábolas apuntan hacia un concepto de un reino futuro, algo que vendría después, que es más allá del reino presente y que todavía no lo vemos. ¿Ok? Por eso les decía que el concepto del reino de Dios no es solo la iglesia. Por muchos años manejábamos esa idea, pero en realidad, cuando estudiamos los evangelios, Jesús habla de dos reinos, el reino presente y el reino futuro. Y los dos son el reino de Dios. ¿Ok? Así que estamos descubriendo que el concepto del reino tiene una doble dimensión. Por un lado, la presente, que es lo que les decía, que es la iglesia, el pueblo de Dios, los creyentes, la iglesia universal, todos somos parte de su reino. Él es nuestro rey, gobierna sobre nosotros a través de su palabra, ¿ok? Así que esa es la dimensión presente del reino. Y por ejemplo, todas esas parábolas del reino presente se aplican en la iglesia. La de la semilla que se predica, el sembrador, el tesoro escondido, o sea, todas esas parábolas son para nosotros, para las personas hoy. Pero también hay una dimensión futura, un reino futuro que un día vamos a poder ver, que ojalá con la ayuda de Dios podamos estar ahí, un reino que no vemos hoy, pero que va a llegar, que está preparándose para nosotros. ¿Ok? Las dos cosas son el reino de Dios. Es esa doble dimensión que les digo. Así que no pensemos solamente en el reino de Dios como un concepto terrenal solamente. En la iglesia y se acabó. No, el reino de Dios es mucho más grande. Viene la dimensión futura, pero también está la otra dimensión, la espiritual que no vemos, en el cielo, el mundo espiritual, en el plano espiritual donde Dios vive, donde están todos los ángeles, los serafines, los querubines, los arcángeles. Ese también es su reino. ¿Ok? Y esto es algo fascinante. Y luego viene aquí la conexión. Bueno, del lado izquierdo, mira aquí algunas imágenes de nuestra región. Ahora no puse imágenes ficticias, ¿no?
ahora son imágenes reales de nosotros. Tenemos, por ejemplo, una comida de una iglesia casa de, ¿no? De un ministerio de consejeras con propósito en diciembre del año pasado, ahí todas las hermanas comiendo, conviviendo, confraternizando. Tenemos una actividad de ayuda a los necesitados, la comunidad donde vamos una vez al mes. Tenemos también una reunión de la iglesia cuando apenas regresamos, ¿no? A reunirnos y vernos otra vez juntos, cantar juntos, estar ahí, aunque sea 2 horas juntos. Tenemos un bautismo también, ¿no? Todo el trabajo que se hizo, darle estudios bíblicos a la persona, enseñarle. Y la pregunta es, ¿para qué hacemos todo eso? ¿Cuál es el propósito? Sí, yo sé que la Biblia lo dice, pero ¿por qué lo dice? ¿Porque Dios quería llenar nuestra agenda con actividades para que no estuviéramos de ociosos, nada más, viendo la tele? No, hay otro propósito mayor. Lo que vamos a entender a lo largo de esta serie es que todo lo que hacemos aquí en la tierra en cuanto al reino de Dios es una preparación para el reino futuro que vendrá. No sé si me explico. Por ejemplo, piensa en las relaciones entre hermanos. Vamos a estudiar a lo largo de la serie todos esos mandatos de perdonarnos unos a otros, amarnos, ser tolerantes. ¿Por qué está ahí? ¿Solo para crear una sociedad más, más buena, más estable? No, tiene un propósito, porque en el reino futuro de Dios, ese va a ser el ambiente, ese va a ser lo normal. Y entonces, quien no disfruta hoy el reino de Dios en la tierra, no va a disfrutar el reino de Dios celestial. No va a ser feliz. Conceptos como pureza unos con otros, como ser justos unos con otros, como ayudarnos unos a otros. El reino celestial es eso, es pureza, es amor, es justicia, es compasión, es fraternidad. Si no lo disfrutamos eso aquí en la tierra, vamos a ser infelices en el cielo. Así que todo lo que hacemos en el reino de Dios terrenal es una preparación para el reino de Dios futuro. Yo te pregunto, ¿disfrutas la vida en el reino terrenal? ¿Disfrutas ir a la iglesia? ¿Disfrutas dar un estudio de la Biblia a una persona? ¿Disfrutas ver salvación? ¿Disfrutas cantar una alabanza a Dios? ¿Disfrutas ir a ayudar a los necesitados? ¿Disfrutas un tiempo con tu charla bíblica de amistad, de confraternidad, de oración juntos? ¿Disfrutas cada actividad que hacemos, cada cosa, esta conexión? Todo eso solo es preparación, hermano, hermana, porque un día va a ser nuestra vida diaria en el reino de Dios futuro. Así que si hoy no lo disfrutas, tampoco lo vas a disfrutar después. Por eso, entrenémonos bien. Aprovechemos el reino de Dios en la tierra, porque es la preparación para el reino futuro. Por eso la clase se llama El cielo en la tierra. ¿Has oído ese concepto? Hay un pedacito de cielo. No, a veces algunos ven paisajes bonitos, dicen, ese es un pedacito de cielo en la tierra. O mi colonia o mi pueblito es un pedacito del cielo en la tierra. ¿No has oído esas frases? Bueno, yo te diría, ve a la iglesia el domingo, ese es el pedacito del cielo en la tierra. Y tal vez dirás, pero está ese hermano que esto, está esa hermana que aquello, y la iglesia con sus problemas y sus necesidades. Pues estamos ahí para entrenarnos. La iglesia en la tierra es el medio ideal de entrenamiento que Dios definió para prepararnos para el cielo. ¿Qué estás haciendo hoy en la iglesia, que es el reino terrenal? Piénsalo. Así que eso nos deja con una expectativa de lo que va a ser esta serie, la vida en el reino, el cielo en la tierra. Vamos a parar grabación.